En el año 236, los gobernadores de la Hispania tarraconense visitan el teatro de César Augusta en busca de gladiadores para las celebraciones en honor de la diosa Minerva, en la ciudad de Saguntum. Impresionados por su fuerza y coraje, se interesan por uno de ellos. JJ, ¿tú no eres un gladiador? Eso es verdad. Pero también estamos en un teatro, no en un anfiteatro, que era donde se solían pegar. Así que... ¡Esclavo! Disculpa, yo soy un auctorati, un ciudadano romano libre que ha firmado un contrato con el anista de la ciudad. Ellos sí que son infames, ellos son esclavos. Perdón. Bueno, da igual, vas a salir ahí fuera a luchar a muerte. En el día de hoy sí, porque vamos a combatir en honor a nuestra diosa Minerva, pero normalmente no se le ocurría así, sino qué negocio sería este. Vale, perdona otra vez, pero habrá pelea, ¿no? Habrá alguien ahí, un árbitro que ponga las leyes. Lo que vosotros entendéis por árbitro, nosotros lo llamamos summa rudis, y es la persona encargada de hacer aplicar las leyes y las normas que regían los combates de gladiadores y las arenas del imperio. Vale, pues perdona otra vez. Bueno, ¿habrá gladiadoras? ¿Las féminas? Sí, féminas. Sí que las hay, pero en menor proporción y solamente las dejamos combatir entre ellas. O sea que no tenéis el vestuarium juntos. No, pero sería una posibilidad. Eso me interesa a mí. Buenas, ¿qué tal, Fran? Buenas, ¿qué tal? Ahora, Fran es la persona encargada de representar, un poco divulgar la historia romana, ¿no? En un grupo que tenéis. Efectivamente, soy parte de la Asociación de Recreación Histórica Liberi Minervae, de aquí de Zaragoza, de César Augusta. ¿César Augusta? Y nos dedicamos a divulgar la historia romana y concretamente todo lo que rodea el mundo de los combates de gladiadores, pero intentando arrojar luz sobre este mundo que tantos clichés tiene gracias a Hollywood y a sus las películas que han modificado un poco, ¿no? Efectivamente. ¿Y podemos ver un poco de pelea? No hay ningún problema, estás invitado. Vamos a ello. Venga.